necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la Ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, hermano, hermana, amigo, amiga, estar nuevamente juntos a través de este medio radial Oasis Radio. Gracias por sintonizarnos, gracias por fielmente también escuchar el programa La Biblia Hoy, un programa destinado a aplicar la Biblia a todo lo que sucede a nuestro alrededor el día de hoy. Crecimiento espiritual, política, profecía, todo lo relacionado con lo que vive el cristiano el día de hoy. Esa fue la motivación de crear este programa, La Biblia Hoy, y le damos gracias al Señor por tu vida y por poner este tiempo para escucharnos. Te saluda el pastor Gustavo Jáuregui, junto con mi esposa Marta. Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con este primer bloque, un tema muy interesante, más actual que nunca, como es la persecución en el mundo contra los cristianos. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de compartir tu bendita palabra. Señor, te pedimos que podamos ser instrumentos para que tu palabra llegue de una manera clara, simple, pero también profunda, Señor, para que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida diaria, junto con nuestra familia, nuestro crecimiento espiritual y nuestros ministerios en cada iglesia local. Señor Jesús, te damos gracias por haber muerto en la cruz, por nuestros pecados. Te damos gracias por la vida eterna que tú nos has regalado, Señor. Y gracias, Señor Espíritu Santo, porque tú eres el que ahora, a través de la Biblia, nos recuerdas a Cristo, nos haces crecer con Cristo y nos permites aplicar la palabra de Dios en cada decisión de nuestra vida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre y la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a comenzar con este tema difícil, hermanos. Yo no sé si a usted le gusta ver las noticias o investiga. Hay tanto para investigar, si usted tiene computadora o en el teléfono, en cuanto a websites que hablan de lo profético, pero también hablan de lo que está sucediendo con los cristianos en todo el mundo. El Señor puso en nuestro corazón compartir un poquito de toda la información que hay alrededor en cuanto a cómo están viviendo algunos cristianos en diferentes lugares del mundo o países del mundo. Hay veces que nosotros reconocemos que estamos demasiado cómodos en este país, sirviendo a Cristo, disfrutando las bendiciones de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nos acordamos de aquellos que están sufriendo? ¿Tenemos realmente una idea, muchos de nosotros, de cómo es perseguido el cristiano? Aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador y no lo niega. ¿Tenemos un poco una idea de lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, algunos dicen, yo ni sabía que había persecución. Otros dirán, yo conozco la persecución que habla la palabra de Dios. Allí en el libro de Hechos, ¿verdad? O con algún libro de estudio que tengamos cuando habla de la persecución durante el tiempo del apóstol Juan, o el tiempo de los diferentes emperadores, en fin. Hoy vamos a compartir datos reales. Yo quiero leerte primero lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. El Evangelio de Juan, capítulo 15, 18 al 21. Y dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, el Señor Jesucristo está hablando, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Muchas veces preguntamos, ¿por qué tanta persecución contra los cristianos? ¿Qué habrá en lo espiritual, en los aires, en el primero, en el segundo, en el tercer cielo? Esa guerra espiritual, ¿cómo será que se desarrolla de tal manera donde la persecución principalmente es hacia el creyente en Cristo? Uno de los más conocidos grupos islámicos en el mundo se llama Boko Haram. Usted a lo mejor conoce el nombrado ISIS. Bueno, hay un tal Boko Haram que es responsable por la muerte y desplazamiento de cristianos en el norte de Nigeria desde hace por lo menos 10 años. No solo este grupo ataca a cristianos, sino que en un informe conocido en junio del 2018, un nuevo grupo llamado Fulani ha exterminado unos 6.000 creyentes en solo un año. Ellos producen secuestros de niñas, jóvenes cristianas, para hacerlas primero negar su fe en Cristo, después obligarlas a tomar la fe islámica y segundo, hacerlas casar con líderes del grupo islámico para que nunca más puedan ellas nombrar a Jesucristo. Otra actividad que estos dos grupos terroristas islámicos ejecutan es el de transferir niños de un grupo hacia otro, con el propósito de provocar desánimo y terror en ellos, por el solo hecho de querer volver a nombrar el nombre de Jesús. Por supuesto que también se los adoctrina la creencia islámica. Esto, hermanos, está sucediendo en una pequeña región de Nigeria ahora mismo. ¿Qué nos sucederá en otros países islámicos o países como China, cuyas leyes aprueban la pena de muerte contra aquellos que profesan fe en Jesucristo? Amén, qué tema duro, ¿verdad? Y muchas veces difícil de aceptar para aquellos que somos cristianos, porque muchas veces en nuestro pensamiento decimos, Señor, si nosotros creemos en el Dios verdadero, ¿cómo puede el mundo estar en contra de aquellos que tratan de vivir una vida separada para Cristo? Y como decía el pastor, realmente en este tiempo muchas veces, y más a los que estamos aquí en este país, no tenemos idea de la persecución que miles y millones de cristianos pasan por haber creído en Cristo. Y una de las cosas que pasa, que generalmente no se da a conocer este tipo de noticias en los noticieros o en las noticias que se dan en la televisión o en la radio, este tipo de cosas no se da a saber. Lógico, para no crear, ¿verdad?, pensamientos malos o gente que pueda decir, ¿verdad?, ¿por qué está pasando esto? Y aunque la gente se lo pregunta, no hay nada que podamos hacer. Pero muchas veces nosotros creemos que la persecución contra los creyentes fue solo cosa del pasado. Después de los primeros años, después de la muerte de Cristo, miles y miles de cristianos sufrieron por haber creído en Cristo. Y sí, esto sucedió, pero muchas veces nosotros pensamos y nos quedamos con que fue en el pasado. Pero tenemos que entender que eso está muy alejado de la realidad. Miren lo que dice el Instituto Teológico en Massachusetts. Esto se ha calculado que desde el 2005 hasta el 2015, 900.000 cristianos han sido muertos en todo el mundo, especialmente en Medio Oriente y Asia. Se calcula que 90.000 muertes por año significa que cada 6 minutos un cristiano fue asesinado y torturado durante esos 10 años en el mundo por mantener su fe en Cristo. Siempre, lamentablemente, siempre ha habido y habrá persecución para los cristianos en este mundo.
¿Por qué? Porque este mundo rechaza a Cristo. Y si usted tiene tiempo en su casa, lea el Salmo 2, cómo el salmista allí habla de cómo el mundo rechaza a Cristo. Siempre ha habido y habrá persecución en este mundo hacia los cristianos. Y la Biblia nos dice que este mundo es, ¿por qué? Porque este mundo está gobernado por la potestad del aire. ¿Quién es la potestad del aire? Satanás, como dice allí en Efesios 2:2. Amén, amén. Y fíjese, 10 años solamente registrados, y está hablando de que casi 1 millón de cristianos fueron muertos por no negar su fe. La tradición judía nos declara que Pedro y Pablo fueron ejecutados por Nerón alrededor del año 62 después de Cristo. En el tiempo del apóstol Juan, hacia el fin del primer siglo, gobernó el Imperio Romano un tal Domiciano, un hombre perverso que arremetió sin compasión contra los cristianos. Y qué irónico, la mayoría de las acusaciones contra los cristianos en aquel primer y segundo siglo era que eran ateos. Y se les decía que eran ateos, que no creían en ningún Dios, porque ellos creían en un Dios que no veían. Qué irónico, ¿verdad? Tantos, decenas de miles, cientos de miles, aún millones de hermanos y hermanas junto con sus hijos, sus hijas, que habrán entregado su vida por no negar al Señor, porque se decía en el Imperio Romano que eran ateos. Es una ironía tremenda. En el siglo I y II, o entre el siglo I y II, año 100, año 200, después de Cristo, tremendos hombres de la fe, eruditos en la palabra de Dios, como Ignacio de Antioquía y Policarpo, fueron martirizados. Asimismo, miles y miles de creyentes fueron torturados, quemados vivos, crucificados por mantener la fe en Cristo. Están los registros en el libro de lo que sucedió en el Imperio Romano. Todo esto está registrado con detalle, como también se los tiraba a la arena en los coliseos, en el Coliseo, familias enteras que eran devoradas por las fieras, simplemente para que la gente pasara un buen tiempo y aplaudiera cómo los cristianos eran destrozados. Desde la muerte de Cristo, desde el 33 después de Cristo hasta el año 1900, se han registrado alrededor de 14 millones de mártires. Pero fíjense en el siglo XX lo que sucedió. Es decir, desde el 1900 al 2000 se han registrado 26 millones de mártires. Yo he leído estadísticas que algunos comentaristas bíblicos, algunos historiadores, llegan hasta la tremenda cifra de alrededor de 100 millones de personas que han muerto por la fe en Cristo desde que el Señor fue levantado, desde que el Señor derrama su Espíritu Santo en Pentecostés hasta el día de hoy. ¿Se imagina? 100 millones. Y por lo menos, lo que hemos visto hasta ahora, los registrados, por lo menos son casi 40 millones. ¿Qué sucede en aquellos lugares que muchos han sido muertos o destruidos y que ni llega la información? Es increíble cómo muchas veces estamos cómodos en la casa, pensamos si vamos a la iglesia o no, tal vez porque está lloviendo un poco, o porque está el cumpleaños de tal niño o la niña, o está muy lindo para ir a la playa, o no puedo faltar a tal quinceañera en Los Ángeles. Hermano, hermana, el Señor puso en nuestro corazón compartir esto, para que primero oremos por lo que está sucediendo en este momento. Cada 6 minutos un cristiano es asesinado en el mundo. No solo que oremos por ellos, sino que también pongamos realmente en nuestro corazón de qué manera estamos sirviendo a Cristo acá en este país tan bendecido y por ahora alejado de la persecución. Amén. Y una cosa que tenemos que comprender, el creyente en este tiempo debe estar preparado para cuando llegue la persecución. Y en este momento no tenemos esa situación de persecución hasta la vida en este país. Pero la persecución en cuanto a negar a la verdad de la Biblia y de Cristo ya ha comenzado.
Miles de personas han perdido sus trabajos, han sido echados de sus lugares de trabajo por creer en Cristo, han sido sacados o negado la entrada a escuelas por el hecho de llamarse cristiano. El liberalismo, el progresismo, el ateísmo y la nueva era, entre otras corrientes de pensamiento, están queriendo quitar toda nuestra cristiandad en la sociedad. La persecución física es solo cuestión de tiempo. Amén, amén. Y completando un poquito lo que hablaba Marta, leemos todos los días en college cristianos o en college seculares, en universidades, cualquiera puede hablar, cualquiera puede dar una conferencia, pero aquellas personas que quieren hablar de la fe, o que quieren hablar en contra del aborto, o que quieren hablar de cómo se debe aplicar la ley para todos por igual, no se los deja hablar, se destruye a lo mejor el lugar donde tenían que compartir. Hermanos, como decía también Marta, la persecución física en este país va a ser solamente cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo se maneja con una doctrina anti-Dios, porque de alguna manera lo profético se tiene que cumplir, y de alguna manera el Señor debe levantar su iglesia, deben comenzar esos 7 años de tribulación, donde Dios le va a permitir al anticristo, al falso profeta y al mismo Satanás que gobierne en este mundo a propia voluntad. Claro que tenemos la preciosa promesa que después de esos 7 años, Cristo regresa con sus ángeles y con cada uno de nosotros para establecer su reino de 1000 años sobre esta tierra. ¿Qué nos queda de lo que hemos compartido en este primer bloque? Hermano, hermana, tomemos un compromiso para el Señor. Por favor, no dejemos de servirlo, no dejemos de hablar a otros de Cristo simplemente porque hay pereza, porque tenemos problemas, porque tenemos angustia o porque realmente nos va tan bien económicamente que ya no hay tiempo para el Señor. Como decíamos también, y lo repetimos, el liberalismo, el progresismo, el ateísmo, la nueva era, la filosofía, el amor a la madre tierra, como le llaman ahora, entre otras corrientes de pensamiento, están queriendo quitar toda muestra de cristiandad en la sociedad. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo allá en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, tiempo de evaluar realmente qué cristianismo estamos viviendo en este bendecido país. Te esperamos en el próximo bloque, un par de minutitos aparte, para hablar en cuanto al aguijón de Pablo, allí en 2 Corintios capítulo 12. Ya volvemos. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti.
Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos de nuevo, hermano, hermana, amigo, amiga. Vamos a seguir con el segundo bloque de este programa La Biblia Hoy. Y así como hablamos de algo tan actual como es la persecución en el mundo contra los cristianos, vamos a hablar un poquito de qué significa el aguijón que el Señor permitió en la vida de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces, cuanto más estamos sirviendo al Señor, pareciera que el Señor permite más pruebas en nuestra vida? Y el título de este tipo devocional que vamos a compartir con mi esposa, ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuál es mi aguijón? ¿Por qué el Señor permite en nuestra vida las pruebas, ya sea en el cuerpo, ya sea en las emociones, ya sea en la familia? ¿Por qué los aguijones del creyente? Yo quiero leerte allá en 2 Corintios capítulo 12, la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en el 12:7 de 2 Corintios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿por qué? A través de algún aguijón en nuestra carne, emoción, familia, ¿por qué el Señor quiere trabajar en nuestra vida de esa manera? Vamos a ir desarrollando estos 3 versículos, versículo por versículo, y vamos a ir tratando de entender, si tú estás pasando en este momento por una situación difícil, una enfermedad, y es cuando más a lo mejor estabas sirviendo al Señor, o buscándolo en oración, o leyendo la Biblia, o queriendo levantar un ministerio, yo sé que la palabra de Dios va a tocar tu vida en este momento. ¿Por qué los aguijones en el creyente? Amén. Y hay 2 maneras por la cual o en la que Dios permite este tipo de cosas en nuestra vida. Primero, para probar nuestra fe y compromiso. Muchas veces nosotros, cuando todo va bien, tendemos a querer servir a Cristo, ¿verdad? Hacer cosas en la iglesia porque todo va bien. Pero, ¿qué pasa cuando se presenta la primer prueba? Cuando a lo mejor perdemos el trabajo, o cuando a lo mejor nos afecta una enfermedad, o la muerte de alguna persona en nuestra familia. ¿Vamos a seguir sirviendo a Cristo con el amor y el compromiso que teníamos antes de la prueba? Acordémonos de lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados con un propósito, y la prueba en nuestra vida cumple una función muy importante en ese llamado. Y segundo, y yo pienso que es lo más importante, Dios usa las pruebas en nuestras vidas para ir desintegrando nuestra autosuficiencia. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Y es el Señor Jesucristo quien está hablando, y dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén.
Y vamos a comenzar entonces a desarrollar un poquito los versículos de este tema tan importante como es el aguijón en nuestra carne. Como el pastor leyó en el versículo 7, dice, para que las revelaciones, dice Pablo, que me fueron dadas, no afectaran mi vida, y sucede esto para que no me exalte desmedidamente. Pablo había recibido visiones que yo creo que ningún otro personaje en la palabra de Dios lo recibió. Y yo pienso que podría llegar a cambiar la actitud de cualquier persona que las tuviera. Se podían enorgullecer. Y el mismo Pablo reconoce que Dios permitió todo esto para que él no se exaltase demasiado. Primero, el Señor conocía el corazón de Pablo. Era una persona autoritaria, era orgullosa y su estima era demasiado alta. Si leemos toda la lista de lo que Pablo dice que él era, él tenía mucho de qué gloriarse, pero también después reconoce que todo eso él después lo estima por basura. El Señor conoce así también nuestro corazón. Las revelaciones de Pablo en nuestra vida pueden ser cambiado por ambición, posesiones, orgullo religioso, familia o autosuficiencia. Quizás ahora, ¿verdad?, no vamos a recibir las mismas revelaciones que recibió Pablo, pero cuántas cosas hay en nuestra vida que estorban para el servicio del Señor. Y déjeme decirle que si el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, va a trabajar de tal manera para que todo ese estorbo sea quitado de nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, para que la grandeza de las revelaciones no exaltase a Pablo desmedidamente, fíjense que dice después en el 12:7 de 2 de Corintios, me fue dado. Es tan importante entender esos dos verbos, en qué voz están en el griego, o de qué manera Pablo lo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, el Señor busca la manera de frenar aquella área de nuestra vida que pueda crecer desmedidamente hacia lo carnal. Ahí donde dice me fue dado, está en una voz pasiva. Significa que Pablo dice, si hubiera sido por mí, yo la verdad hubiera preferido no tenerlo. Toda voz pasiva significa que la acción de ese verbo actúa sobre la persona de parte de Dios sin que la persona pueda hacer nada. Dice, me fue dado. Está también en una manera indicativa, está diciendo, es una realidad. Yo tengo este aguijón, me fue dado sin yo desearlo, sin yo entenderlo. Y está en un tiempo aoristo. Está diciendo Pablo, me fue dado en un momento y se mantiene hasta el día de hoy. El Señor, a través de aguijones, hermano, hermana, que estás sirviendo al Señor con ese fervor, con ese amor, el Señor solamente a través de aguijones puede hacer que nos sometamos más a Él y que nos mantengamos en la fe. Cuando habla de que recibió un aguijón en la carne, me fue dado un aguijón en mi carne, está hablando de una estaca. La palabra en griego Pablo está diciendo, es tan profundo el dolor que siento a través de esta prueba, de este aguijón, que es como si una estaca de madera estuviera clavada en mi carne. Y el versículo 7 termina diciendo, un mensajero de Satanás que me abofetee, que ahí en griego leeríamos ágelos satana. Está diciendo Pablo, este aguijón en la carne, desde que Dios lo envió, me puso knockout. Comencé a pensar que no iba a poder salir de esta prueba. Pero Pablo, a través del 7, el 8 y el 9, vamos a ver que finalmente reconoce que la voluntad de Dios en su vida, la mejor manera en que se iba a manifestar era justamente a través del quebrantar ese yo de Pablo, ese orgullo religioso. El Señor iba a convertir a Pablo en lo que muchos de nosotros consideramos
el apóstol más grande que ha dado el Evangelio de Cristo. Amén. Seguimos entonces con el versículo 8. Y si hay algo que a lo mejor nos consuela en todo esto, es saber que Pablo era tan humano como nosotros. Amén. Y él también, como decía el pastor, hubiera deseado no tener ese aguijón. Y fíjese que, ¿por qué decimos que no es tan diferente a nosotros Pablo? En el versículo 8 dice, 3 veces he rogado al Señor para que me quite esto. Y yo, ¿verdad? Muchas veces le puedo decir que a lo mejor Pablo oró 3 veces, pero muchas veces nosotros oramos cientos de veces. Que el Señor quite lo que ha venido a nuestra vida. Pablo exhortaba y reconvenía al Señor, fíjese, con la posibilidad de ser liberado del aguijón. ¿Cuál es nuestro argumento? Yo pienso que a lo mejor Pablo decía, Señor, si tú me quitaras este aguijón, yo podría servirte mejor. Podría hacer esto con más efectividad. ¿Y cuántas veces nosotros también venimos al Señor y le decimos, Señor, si yo no tuviera este problema, si yo no tuviera este aguijón que está constantemente molestándome, yo sería mejor siervo? Pablo, al igual que nosotros, trataba de razonar con Dios acerca de si era conveniente o no que tuviera ese aguijón. A veces pensamos que como tratamos de ser creyentes más espirituales cada día, esto que a lo mejor estamos pasando, esta tribulación, no nos va a permitir ser mejores. Y eso nos va a liberar de alguna prueba que el Señor quiere permitir en nuestra vida. Y un ejemplo que tenemos de dolor, de angustia, de prueba, es la vida de Job. Si usted a lo mejor lo quiere leer después, el capítulo 1 y el capítulo 2, yo pienso que no hay ser humano en la tierra que haya sufrido lo que sufrió Job. Pero también nos da el aliento de que Dios tiene todo bajo control. Amén, amén. Volvemos al 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, como decía Marta. El original habla como si Pablo dijera, respecto a lo cual 3 veces he tratado de convencer al Señor que lo quite de mí. Fíjese el 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El verso 9, y me ha dicho, Dios ya le dio su última palabra a Pablo, aunque no le gustara, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ahí la palabra bástate, hermanos, es una palabra vieja en griego, una palabra antigua, que significa protección puesta alrededor. Está en un tiempo presente, en una voz activa y en un tiempo indicativo. ¿Sabe lo que significa eso? El Señor le está diciendo, Pablo, mi protección es continua. La protección que yo como Dios te doy, a pesar del aguijón, es algo real y es algo que yo me he propuesto hacerlo en todo el tiempo antes que vengas conmigo. El Señor le está diciendo, te sigo protegiendo aún a través de la prueba que yo estoy permitiendo en tu vida. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Gracia en griego es charis. Es un favor inmerecido hacia nosotros, mostrado en la cruz del Calvario. Hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido exaltados y hemos sido glorificados en Cristo. El Señor le está diciendo, Pablo, mi protección está alrededor tuyo, pero solamente a través de ese aguijón yo voy a moldearte y yo voy a hacer que llegues a ser un tremendo mensajero del Evangelio de Cristo. Ya te di mi gracia, te he llamado en mi Hijo, te he justificado en mi Hijo, te he redimido en mi Hijo, vas a ser exaltado junto con mi Hijo y has sido glorificado en Cristo. Y fíjese cómo termina el 9.
O como sigue diciendo el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor está diciendo o habla de un proceso lineal. La unción de Cristo, hermanos, sobre nuestra vida debemos entender por lo que dice acá el Señor, que aumenta en las pruebas. La unción que Cristo ha puesto sobre tu vida a través del Espíritu Santo se va a manifestar de una manera poderosa cuando estés en la peor oposición, cuando estés en la peor enfermedad y seguramente cuando estés pasando por el tiempo de mayor tribulación en tu vida. Es a través de estos tiempos de dificultad cuando el poder de Dios se puede manifestar de manera poderosa y tal vez nosotros ni nos damos cuenta de ello. Los demás pueden ver en nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y sus promesas, aún en nuestra debilidad, pueden ver el poder de Jesucristo. Y ya para terminar con este bloque, fíjese cómo termina el versículo 9. El apóstol dice, por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El gloriarme en mis logros y aptitudes hace disminuir el poder de Cristo en mi vida. Eso es para pensar. Cuando lo puedo hacer por mi fuerza, la gloria viene para mí, no para el Señor. El levantar mi vida personal baja la cruz. Acordémonos de que, como decía Juan, nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Amén. Al gloriarme en mis debilidades, personal y públicamente, que quiere decir confesión continua y comunión con el Padre, hago que Cristo cumpla su promesa de reposar o levantar tienda sobre mi vida espiritual. Esto se manifestará en nuestro servicio al Señor, en nuestra santificación y en nuestra unión en el Espíritu Santo. Amén. Conclusión. 2 Corintios 12, 7 al 9. Dios puede usar un mensajero de Satanás para corregirnos. Dios está en control de todo, aún del mundo de maldad. La autoexaltación, en otro punto de conclusión, la autoexaltación en un área de nuestra vida puede provocar ese aguijón. Tercero, tal vez la palabra de Dios sea final en ese tema y no quite el aguijón de nuestra vida. ¿Cómo vamos a responder a esa prueba? Haciendo como Elías, que se escondió en la cueva, quejándose y con una autopiedad después de la tremenda victoria de haber degollado a 450 profetas de Baal. Y por último, en cuanto a conclusión, al bajar mi estima, reconociendo mis debilidades, sube la cruz de Cristo en nuestra vida, en nuestro testimonio y en nuestro ministerio. Ya volvemos en el último bloque en cuanto a los consejos finales para formar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Ya volvemos. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti.
Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, nuevamente un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por, no por escucharnos a nosotros solamente, gracias por permitir que la palabra de Dios pueda ser aplicada en tu vida. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es perfecta, es eterna. Amén, así que qué bueno que entre todos juntos, ahí con la palabra vamos aprendiendo para que cada día con un poquito más de sabiduría del Señor poder ir guiando nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Estuvimos diciendo la semana pasada que íbamos a completar hoy los principios bíblicos para construir a nuestros hijos. Y algo que yo venía pensando en el camino, cuando hemos llegado a Cristo, aquellos que éramos ya grandes, ¿verdad? Yo conocí a Cristo a los 29 años, ya tenía 2 hijos, en fin, cuando los jóvenes o los niños son más grandes y uno quiere comenzar a compartir principios bíblicos con ellos, muchas veces el enemigo pone en su corazón el hacernos recordar o recordarnos cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Muchos de nosotros a lo mejor hemos escuchado cosas como ¿y por qué ahora esto? ¿Por qué ahora tenemos que ser tan perfectos? ¿O por qué ahora tanta Biblia cuando antes no vivíamos así? Yo sé que hay muchas familias cristianas que están escuchando y a lo mejor están pasando por esa situación con sus niños preadolescentes o ya adolescentes o sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué ahora estos principios que tú me quieres poner en mi vida, cuando yo era chico no los aplicamos? Bueno, sabemos que el Señor nos ha perdonado, sabemos que el Señor nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha sellado al recibirlo como Señor y Salvador a Jesucristo, y nosotros, hermanos, tenemos que creer por fe de que aunque nuestros hijos o nuestros nietos de alguna manera alguna vez nos critiquen lo que antes pasaba, para no querer aplicar la palabra de Dios, estemos seguros que de alguna manera algo va a quedar en su mente y en su corazón. Y si nosotros somos constantes, en el futuro ellos van a aplicar también la palabra de Dios en su vida y en la vida de sus hijos. Estuvimos compartiendo la semana pasada qué principio queremos formar en nuestros hijos o nietos. Primero hablamos un poquito de la humildad. Reconozcamos delante de ellos que nos hemos equivocado. Hay veces que, ¿verdad?, recibimos un evangelio donde ya ahora todo es perfecto y no podemos fallar. Y si fallamos hay que esconderlo. Si fuera así, entonces, ¿verdad?, la palabra ahí en Primera de Juan no nos diría, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconozcamos delante de ellos cuando hemos fallado en nuestro crecimiento espiritual, cuando se escapa a lo mejor alguna palabra todavía que no debiera salir de nuestra boca. No tengamos temor de, ahora que estamos en Cristo, decirles, lo siento, te pido perdón por lo que pasó años atrás, te pido perdón por la manera en que hablaba o en que actué contra ti. Un segundo principio que queremos formar en ellos es la gratitud. Estuvimos leyendo Primera de Tesalonicenses 5:18. Agradezcamos una buena acción de parte de nuestros hijos. Agradezcamos cuando sus corazones se abren y son confidentes en algún problema personal, aunque no nos guste escucharlo. Que nos vean agradecer a Dios aún por las pruebas y conflictos en nuestra vida personal. Esto un poco enganchado con lo que hablábamos del aguijón, que nos habla Pablo. Enseñémosles la autoprotección. Aunque nos puedan llegar a decir, pero tú te equivocaste en esta área, ¿por qué no me puedo equivocar yo? Bueno, nosotros ahora tenemos la palabra de Dios para hacerles entender que se pueden poner límites en las situaciones que nos rodean utilizando la palabra de Dios, que no somos religiosos, que somos espirituales, que hay consecuencias, a lo mejor como en nuestra vida hay consecuencias de malas decisiones que hemos tomado a lo mejor hace 20, 30 años atrás. Compartamos con ellos nuestro testimonio de lo que era antes de Cristo y cómo nuestra vida cambió después que recibimos a Cristo. Tomemos situaciones de la vida diaria para saber qué piensan o qué piensan aquellos amigos o amigas que ellas tienen.
ahí nos vamos a dar cuenta de una manera abierta y que podamos aplicar la palabra de Dios y aconsejarlos para que se autoprotejan, compartiendo con ellos. Hablemos simple, hablemos la palabra, hermanos, pero de una manera donde ellos puedan abrir su corazón delante de nosotros. Amén. Otra cosa que también habíamos visto la semana pasada es que tenemos que enseñarle misericordia y compasión. Si nuestros hijos no nos ven ser misericordiosos, no solo con los de afuera, porque muchas veces somos bastante misericordiosos y compasivos con los de afuera, pero ¿qué pasa con los de nuestra casa? Y quiero compartir una historia que vimos con mi esposo hace una semana. Nosotros ahora estamos llevando a nuestras nietas a la parada del bus escolar. Y llegó este niño acompañado por su madre con unos tenis shoes nuevos, color blancos, estaban impecables. De pronto la madre se fija en los zapatos y se le habían ensuciado con un poco de tierra. Pobre muchacho, esta mujer le empezó a gritar delante de todos los que estaban ahí, que por qué no cuidaba las cosas, que esos tenis shoes habían costado mucho dinero, que hay niños que no tienen, hasta que lo hizo llorar. Y cuando comenzó a llorar este niño, empezó a gritarle que por qué lloraba, que los hombres no lloran, que tenía que ser fuerte. Muchas veces no nos damos cuenta de que los que están más cerca nuestros son nuestros hijos, nuestros nietos, y son primeros a ellos los que tenemos que demostrar todo esto. Pobre niño estuvo llorando todo el día, hasta que vino el bus, todo el momento, ya no lo volvimos a ver en la parada del bus. Y todo esto lo digo porque muchas veces no sabemos por qué hay niños que se vuelven los bullies de la escuela, ¿verdad? Que agarran a los que son más pequeños o más débiles y los comienzan a maltratar. Muchos de esos caracteres comienzan cuando son niños y cuando los mismos familiares los acosan y los ponen de ridículo delante de los demás. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Otra de las cosas que tenemos que demostrar es responsabilidad. Tenemos que enseñarles responsabilidad a nuestros hijos. Ellos deben entender, como decía el pastor, que las malas acciones traen consecuencias y consecuencias malas. Encontramos gran cantidad de ejemplos bíblicos para leer con ellos, como David, como Sansón. Tenemos que mostrar energía cuando es tiempo de corregir, por supuesto en amor, pero tenemos que aprender a decir no. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y por supuesto la vara de corrección no es que tenemos que agarrar una vara, ¿verdad? Y golpearlos hasta dejarlos tendidos en el piso, sino que tenemos que tener ese carácter firme con ellos. Cuando decimos no, que sus llantos, que sus cosas, llantos y gritos nos hagan cambiar de pensamiento. Cuando pensamos que no es lo correcto, lo que ellos están haciendo, ellos lo aplicarán también a sus hijos. Ojalá que podamos comprender lo que significa la disciplina de Dios y del hombre sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de ellos, porque este mundo lamentablemente le va a enseñar lo malo. Somos nosotros en casa que le tenemos que enseñar lo bueno. Amén, amén. Y ya para ir terminando, nos quedan 2 puntos. Si usted ha estado anotando, el punto 6 es autoesfuerzo y superación personal. Fíjense lo que dice Lucas 14, el 28 al 30. Lucas 14, el 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, habla el Señor Jesús, queriendo edificar una torre, no se sienta primero
y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Que seamos padres, hermanos, que podamos mostrar a nuestros hijos que lo que comenzamos, lo terminamos. Y está tan ligado también esto con el servicio al Señor, tan ligado con lo que vimos en el punto anterior, en el otro bloque. Según cómo estamos, servimos a Dios. Según si estamos con trabajo o sin trabajo, servimos con más alegría o con menos alegría al Señor. Si hemos levantado un ministerio, ¿qué tiene que suceder para que lo dejemos? ¿O vamos a seguir sirviendo al Señor de la manera que sea, sin importar la prueba o la oposición, porque es algo, un compromiso que hemos tomado con Él? Seamos padres que muestran a sus hijos que lo que comenzamos, lo terminamos. Una historia excelente para leer con los jóvenes y enseñar estas dos virtudes, autoesfuerzo y superación personal, es leer con nuestros hijos o nietos la historia de José. Yo sé que son bastantes capítulos, es Génesis del 39 al 50, pero en varios días, en varias noches, se puede leer con los jóvenes para que vean cómo este joven, que fue llevado esclavo a Egipto, termina siendo la mano derecha de Faraón, termina siendo el que estaba debajo de Faraón. Todo fue por autoesfuerzo, por superación personal, pero por supuesto, José nunca dejó de confiar en Jehová de los ejércitos, nunca dejó a su Dios. Lo que comenzó, lo terminó. Esto también incluye nuestro matrimonio, nuestro trabajo, el uso de los dones espirituales, la lectura de la palabra de Dios. Ven nuestros hijos en nosotros ese autoesfuerzo y superación personal. Si no lo ven, ¿cómo vamos a exigirle después? Que sean constantes en su escuela, que puedan lograr un título, que puedan levantar un ministerio para el Señor, que si les gusta la música y quieren servir a través de un instrumento, que se esfuercen para aprender el instrumento y después servir a Cristo. Si no lo ven en nosotros, es muy posible que no lo vean en la vida de ellos o que crean que no lo pueden lograr. Y por último, ¿cómo entonces formar principios bíblicos en nuestros hijos? La comunicación, hermanos, es la clave. La clave de todo esto es la comunicación con ellos. Nuestra conclusión es que debemos comunicarnos con nuestros hijos para formar en ellos principios morales y éticos basados en la palabra de Dios. Hablemos de lo que hacen bien, de lo que hacen mal, qué decisiones morales han tomado en el pasado. Y si no las han tomado, ¿cómo pueden ahora aplicar las verdades del Evangelio para poder tomar decisiones morales en el futuro? Mostremos siempre un Evangelio de gracia, no un Evangelio de condenación. Siempre, después que compartimos el plan de salvación, para aquellos que a través de estos programas reciben a Cristo, siempre yo les digo, compre una Biblia y busque una iglesia cristiana evangélica local donde no se predique un evangelio de condenación. El evangelio de Cristo es de gracia, no es de condenación. Ya bastante teníamos, ¿verdad? Condenación cuando veníamos de la iglesia en la que fuimos formados. Ahora que podamos mostrar a nuestros hijos un evangelio de gracia, no que falta disciplina, no que no los vamos a corregir, sino que así como el Señor perdona, nos perdonó para toda una eternidad, nosotros también perdonamos y seguimos adelante. Invirtamos tiempo y lectura de la Biblia con nuestros hijos. No es necesario estar leyendo una hora, una pequeña historia, un par de proverbios, que a lo mejor lo aprenda usted de memoria con su hijo, con su hija. Un versículo en cuanto a los proverbios puede llevar 10 minutos memorizarlo, pero la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en sus vidas va a hacer que ellos puedan comenzar a aplicar la palabra de Dios, y aunque sigan fallando, pero que por lo menos tengan la alternativa de saber de que hay otra opción bíblicamente
para poder vivir una vida en victoria y tratando de hacer o de efectuar la menor cantidad posible de equivocaciones cada día. Ya llegamos casi al final de nuestro encuentro, hermano, hermana, amigo, amiga, el día de hoy. Y esta palabra es para aquel amigo, amiga que nos ha escuchado y que todavía no tiene a Cristo. No te puedo llamar hermano todavía o hermana, porque el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que han creído en su nombre, a todos los que lo reciben como Señor, les da potestad de ser hechos, de ser llamados, de recibir la autoridad de ser hijos de Dios. Y es una confesión de fe. No tienes que pagar nada, es gratis, es un regalo de parte del Creador del universo y queremos entregártelo a ti si aceptas ese regalo en este momento. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. El apóstol Pablo, allá en el capítulo 10 de Romanos, del 8 al 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Estás listo, estás lista, amigo, amiga, para hacer esa oración tan simple pero tan profunda a la vez? Esta es la decisión más grande que has tomado, tomas o tomarás en tu vida. El pasar una eternidad con Cristo o el pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre, como lo declara la Biblia. Hay dos caminos, no hay 3, no hay 4, no hay 8, no hay 20, hay dos. El que muere en Cristo, dice el apóstol Pablo, que en un abrir y cerrar de ojos estamos con Él por toda una eternidad. El que muere sin Cristo, dice la palabra que ya el juicio de Dios está sobre él o sobre ella. Si quisieras recibir a Cristo como Señor y Salvador, si la palabra de Dios ha tocado tu vida en este momento, queremos que cierres tus ojos. Tal vez si estás manejando, puedes a lo mejor encontrar una salida o hacerte un costado. No pierdas esta oportunidad de cerrar tus ojos y decirle a Dios algo como esto. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te suplico, te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida, en mi alma, en mi espíritu, como mi Salvador personal. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo por fe que resucitaste al tercer día. Y creo por fe que estás sentado a la diestra de Dios el Padre y que tú vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, yo te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador, y yo creo por fe que en este instante tu Espíritu Santo me ha sellado para toda una eternidad. Bendito Padre, yo te doy gracias por el privilegio de haber recibido en este momento el perdón de pecados y la vida eterna en mi Señor y Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, bienvenido, hermano, hermana, a la verdadera familia de Dios. Te motivamos a comprar una Biblia, te motivamos a buscar una iglesia cristiana evangélica local donde se te predique un evangelio de gracia, y te motivamos a encontrar una familia de la fe que va a ayudarte a crecer en este precioso caminar de cada día, que es siguiendo a Cristo hasta que Él nos llame a su presencia. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y nos encontramos en el próximo tiempo de la Biblia hoy. Bendiciones. Bendiciones. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva.